La palabra la tiene el invitado acá. Bueno, con mucho gusto. Continuamos el hilo con la conversación. Lo que te guste. Con lo que pasó ayer, me parece. Acá nosotros satisfacemos al invitado. Puede hablar de lo que quiera. Bueno, aprovecho para preguntarle a usted cómo vio la marcha ayer. Bueno, ya algo adelanté. Yo creo que la marcha era previsible en su realización porque no es nuevo. A mí como a todos nos ha pasado que no esperábamos quizá un número tan grande. Todos decíamos que iba a ser más grande. Acordate de la 1 de septiembre, nadie previó el tamaño. La de septiembre fue mucho menor. Incluso ayer cuando charlábamos en la redacción me parece que la única marcha que guarda alguna suerte de similitud en algún punto en convocatoria y en tipo de convocatoria quizás fue la que tuvo Bloomberg en Plaza de Mayo, creo que fue en el año 2005, 2006, en ese año que se logró modificar el Código Penal, se le hicieron ciertas cosas. Fue abril de 2004. Primero, creo que ese fue el último Malvinas, registro. 2 de abril, porque se festejaba, se recordaba la guerra de Malvinas 2004. Belli se va en julio del 2004 y se va a raíz de un poco del cambio de política de seguridad que el gobierno hace. En aquel momento nosotros en el ámbito financiero cuantificamos 300.000 personas en todo el país. Había unas 200.000 acá y calculamos 100.000 en el interior. Esta vez, hasta el cálculo que daba anoche el gobierno, de manera informal decía 250.000 en capital. Tranquilamente las 100.000 personas ayer se superaron. Ayer el gobierno decía informalmente, a través de las fuentes que uno consulta, que son generalmente de policía y que se que es el dato que le pasan al Poder Ejecutivo, eran 250.000 en capital. Uno está dispuesto a creer que son reticentes en inflar el número. Yo creo que el informe de la Metropolitana, los 700.000, que eso fue hasta en una gacetilla con firma, está un poquito inflado. Capital, dicen 700.000. Pero bueno, uno puede pensar entre le descuenta, lo descrema al que da mucho, le aumenta al que da poco y podés estar en la capital en 450, 500, más 200 afuera, puede estar en 700 en el país. Los organizadores dicen 1 millón. Cifra un poco atrevida, quizás. Sí, yo creo que es un poco millón de personas. Pero es un más de 100.000 o 200.000. Es un paquetazo. Vos sabés que un gobierno, vos pensás, nosotros lo que pasa es que estamos con el paladar estragado ya de comer salado y nos comemos cualquier cosa. Pero para cualquier gobierno, en una república democrática que funciona razonablemente bien como es la Argentina, en donde por lo menos gobierna el que gana las elecciones. En México, Estados Unidos han gobernado tipos que las perdieron. Que te pongan esa cantidad de gente en la calle para quejarse de tu agenda de gobierno es una complicación. Igual vos sabés que a mí me parece muy interesante pensar lo que pasó ayer, aunque también me parece un desafío sumamente complejo. Porque ayer las personas que fueron a expresar su malestar, quiero decir las personas que estuvieron en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente Obelisco, como se puede ver en las fotos en la tele, y quienes pudimos caminar por la calle seguramente lo habrán visto. Acoiti y Rivadavia también existe. Acoiti y Rivadavia también Callao. No, bueno, solamente por citar el punto más neurálgico, ¿no? Sé que también fue numeroso en otros lugares. Me parece que ahí una de las claves en que se empiezan a dilucidar es que es gente sin ningún tipo de cobertura política, es decir, que no respondía estrictamente a un partido político. Y hoy el columnista Carlos Pañi en La Nación sacó un artículo para mí bastante interesante, donde justamente dice, ¿no?, que cuando la política no está institucionalizada, es decir, cuando hay una bandería política que aglutina a diferentes grupos de personas, esos grupos de personas quizás tienden a salir a la calle. Bueno, eso sí, eso pero pasa siempre. Pero guarda que los resultados... Pero no es de ahora, esto es de siempre. La gente va a la calle cuando no se siente contenida ni por las instituciones del Estado, los gobiernos, o por los partidos políticos. A mí me parece que la crisis de Eso ya pasó con los piqueteros en el 2001. La crisis de representatividad, eso justamente te iba a decir, del año 2001, en parte todavía las escorias de esa crisis se siguen viendo aquí. No, yo creo que es más grave, se ha agravado mucho más. Si bien es cierto que el gobierno nacional ha hecho una construcción política interesante y ha logrado juntar a muchos sectores antes dispersos, queda claro que hay un grupo muy importante, que obviamente no es el del 54%, como ayer se decía, que ayer salió a manifestarse y también me parece que en algún punto la forma de manifestarse es un poco torpe. Porque cuando déjame que te interrumpa. Yo creo que la falta de contención o de representación de la gente que sale a la calle afecta a los partidos de la oposición y afecta al gobierno.
Cuando el gobierno dice en estas respuestas improvisadas que dio en las últimas horas, no sabemos quién los representa. Los representa también el gobierno. Sí, porque buena parte de esa gente debe ser incluida en la demographic del resultado electoral del año pasado, que habrán votado el gobierno. Si no, sería un país de marcianos, que son todos los que no votaron. No, la falta de contención institucional es algo que afecta, que es una incapacidad, una discapacidad de los partidos políticos de la oposición y también del gobierno. También del gobierno, ¿no? Están en el mismo club. Yo me resisto a creer que haya clubes distintos, que hay un mundo que está representado por la Casa de Gobierno y que estos que salieron a la calle, no. Yo creo que padecen del mismo, digamos, son clientes del mismo problema. Están afectados por la falta de actividad política, yo creo que no, al no haber partidos, pero esto viene, y creo que se agravó, el 2001 está más grave, mucho más grave. Incluso yo haría también un llamado de atención, me parece que también hay un llamado de atención muy fuerte a la oposición. Yo ayer escuchaba a algunos dirigentes opositores, incluso Mauricio Macri, ¿no? Uno de ellos que subió una foto a su Twitter en su casa, mirando las manifestaciones por la televisión, cuando más o menos estaban desarrollando los hechos. Ninguno quiso hacer una apropiación política tampoco, pero yo lo que sentí es que había una suerte de relatoría de lo que estaba pasando, ¿no? De dirigentes de la oposición diciendo, aquí hay gente que no está representada, que no tiene nadie de la oposición que los representa. Yo diría, bueno, hola, esta gente está buscando un referente, un líder, y no lo está encontrando. Y no lo está encontrando. No. Y sale a la calle porque no lo tiene. Y sale en la calle porque no lo tiene. Entonces, a mí me parece que eso es un llamado de atención muy interesante. Bueno, yo creo que eso modela mucho la importancia del hecho. Yo creo que es un acto intransitivo en política. Esto no va ni a los partidos, ni va al gobierno, ni va a las urnas. Es casi, te diría, un alarido, una protesta vecinal que se agota en sí misma, pero que te da un retrato de la Argentina que toca lo más profundo de la crisis argentina, que es la crisis política. La crisis política es una crisis política que lleva 10 años y que se define, o yo la defino, como que nadie tiene poder. Nadie tiene poder para actuar, ni lo tiene el gobierno para hacer, que hace lo que puede y cuando lo dejan, ni la sociedad que ve que le van ignorando sus demandas. Y esto es crisis política. Entonces, un país que no tiene partidos políticos, en donde cada elección se hace con un reglamento distinto. Te cambian, un año antes te cambian, ya el año que viene te la cambiaron ya con el voto 16. Antes con las PASO, las internas estas obligatorias, en donde hay un reglamento nuevo, donde los candidatos son todos cuentapropistas que se designan a sí mismos como candidatos, se anotan en el juego de Servín y corren. Todos los partidos con lista única. Entonces vos tenés una voluntad o una incapacidad de la dirigencia política de crear instituciones que representen a la gente. Entonces es comprensible que la gente, cuando ve que nadie los escucha y que sale a la calle y habla. Eso es así. Y la Argentina, yo creo que vos señalabas lo de la crisis de representatividad que nació en aquella época. Yo creo que está mucho más grave el problema, es muchísimo más grave. Vos fíjate, el 2001... El problema creo que es económicamente la situación es muy diferente a la 2001. Eso no cabe duda. El principal problema de la economía me parece que es la política. No, los problemas son de la política. De la política. Y de ahí salen los problemas. Hoy la economía económicos. Tiene más problemas políticos que realmente problemas que sean de naturaleza la economía necesita confianza y la confianza la provee la política. Nunca se explica una crisis por la economía. La economía son cobro de pesos, es un problema de guita. Eso, si hay, si no hay, no hay. Pero cuando un país tiene un problema económico, detrás tiene un problema político. Acá hay un problema de incertidumbre. Tenemos los 3 grandes cargos de la Argentina sin reelección, o sea, hay incertidumbre de quién va a ser gobernador de Buenos Aires, jefe de gobierno de la ciudad y presidente de la nación, porque terminan sus mandatos los 3. No tenés partidos políticos, los 3 son hombres de lista única, accedieron por lista única, son 3 cuentapropistas, exitosos cuentapropistas de la política, pero no tienen ninguna estructura que los respalde. Se van a la casa o no tiene un armado institucional que trascienda la figura. Claro. Creo que cuando más cerca estuvo el kirchnerismo de un armado institucional es cuando después de la derrota en las legislativas del año 2009, cuando Kirchner se repliega sobre el Partido Justicialista, ahí yo sentí que tuvo un matiz un poco más orgánico, cierta toma de decisiones. Y en esto también pienso otra cosa, en los momentos quizás de menor conflictividad social, en donde
más el kirchnerismo ha logrado construir son en los momentos incluso hasta de mayores crisis que ha tenido. Se me ocurren tres rápidamente. La crisis cuando Kirchner es electo presidente, que llega con un margen de votos acotado, en un clima de incertidumbre, hace una construcción muy rápida, muy consolidada. Después de la crisis mal llamada, para mi gusto, del campo, el gobierno inicia todo un periodo de construcción, incluso hasta de seducción de la clase media, con ciertas medidas que ha sacado. Y también el último episodio, donde hubo una construcción muy fuerte, en este caso de la presidenta, fue luego de la muerte de Néstor Kirchner. La presidenta sale fortalecida políticamente, logra aglutinar ciertos sentimientos dentro de su propio partido y logra hacer una elección muy exitosa. Los tres fueron momentos de crisis que han sabido traducir en oportunidades, pero muchas veces daría la sensación que en los momentos de mayor éxito o en los momentos en donde las encuestas le empiezan a dar con imagen positiva más alta, empiezan cierto tipo de medidas que causan disgusto, pero sobre todo causan un disgusto profundo en esta gente que no siente cobertura política. Ahora, ¿tu elogio del kirchnerismo a dónde va? No, no es ningún tipo de elogio. Estoy tratando de analizarlo. Yo creo que vos describís incidentes que han ocurrido, pero a mí me parece que acá hay que fijarse en quien gobierna la Argentina, que es el peronismo. Y el gobierno ha ido acercándose al peronismo cuando necesita ganar las elecciones y alejándose cuando tiene que gobernar, porque las demandas del partido peronista no son las de los gobernadores e intendentes, no son las demandas de gobernabilidad del país. Entonces, en ese juego cae víctima siempre de lo que ha caído el peronismo. Le pasó con Menem, le pasó con Dualde y le pasa con Kirchner. Esa organización que tiene el peronismo, que es minoritaria en la Argentina, porque hay más no peronistas que peronistas, sí, exactamente, trata de ir jugando con alianzas y con estereotipos de manera de ir subsistiendo, pero yo no le atribuiría una estrategia así de gran calidad. Yo creo que más bien hacen lo que puede. El peronismo es difícil pensarlo. Hacen lo que puede. El peronismo es difícil pensarlo en sí mismo. Yo no trato de pensarlo como un partido, trato de pensarlo como un movimiento que ejerce poder. El peronismo tuvo todas las expresiones ideológicas habidas y por haber. Del menemismo hasta ahora hubo, pero absolutamente de todo, dentro del partido peronista. Si es que quisiéramos darle una denominación es un partido de clase que se adapta a los tiempos para tratar de retener el gobierno. Porque sabe que si pierde el gobierno del poder...